Sí. Hola, buenos días a todos. Yo voy a hablar justamente un tema que está muy relacionado con el cambio climático y habla de los ecosistemas acuáticos lénticos. Ahora, para explicar de qué se trata esto, acá tengo la definición de léntico, que son ecosistemas de aguas continentales que están formados por lagos, lagunas, estanques o humedales, entre otros. Son cuerpos de agua dulce permanentes que se forman naturalmente y constituyen biotopos muy frágiles por la vulnerabilidad a las sequías y a las alteraciones en la salinidad y la temperatura de las aguas, pero que poseen una extraordinaria riqueza biológica. No sé qué pasó ahí. Ya. Eso. Ya. No, yo voy a hablar específicamente de todos estos ecosistemas de agua dulce, me voy a centrar en uno en particular, que son los lagos. Acá son un ejemplo de cuerpo léntico, el lago, que en ellos se distribuyen en 3 niveles o 3 capas. Son la zona litoral, la que está más cerca de la orilla, que es donde se encuentran las plantas acuáticas enraizadas, y una zona limnética que comprende la zona más alejada de las orillas y la zona profunda, una zona en donde llega muy poca luz. A todo esto, los ecosistemas lacustres están formados por 2 factores muy importantes, los factores bióticos y abióticos, seres vivos y seres no vivos. Dentro de los seres vivos hay una infinidad de plantas y animales que están interactuando en el ecosistema. También hay factores que son como el aire, el agua, las rocas, que son los factores abióticos, que a su vez interaccionan con los factores bióticos. Y bueno, los lagos son cuerpos de agua semicerrados, caracterizados por estar conectados a una fuente de alimentación. Parece que me salté algo. Ahí. Las principales funciones de los lagos. Acá hablo de las principales funciones que tienen los lagos de agua dulce. Son grandes almacenadores de agua. Son reservorios de agua muy importantes ahora que estamos hablando de esto del cambio climático, las sequías, las mega sequías que se están presentando. También presentan zonas de mitigación para las áreas de inundaciones, evitan que haya una inundación muy fuerte en momentos de mucha lluvia. Representan también un importante hábitat para una gran variedad de animales y vegetales. Hay muchas aves acuáticas que se alimentan en estos ecosistemas, hay mucha cantidad de peces de agua dulce también que viven acá. Y también, bueno, aportan agua dulce, y al ser humano también son reservorios donde el ser humano extrae cantidades importantes de agua dulce para su subsistencia. De hecho, muchas de estas casas se abastecen de agua dulce de los lagos. También retienen nutrientes y regulan los microclimas cercanos, creando microclimas por la capacidad que tienen de retener la temperatura, hacen una atenuación de los cambios de temperatura. Ahora, uno de los mayores impactos a futuros del cambio climático en el territorio chileno será en los ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos van a ser los más impactados por el cambio climático, considerando que el agua es el recurso que deberá resistir las mayores amenazas durante el siglo XXI en Chile, debido principalmente al excesivo sobreconsumo que se está produciendo y a la reducción de su disponibilidad a causa de los cambios experimentados y que seguirán experimentando los regímenes de lluvia. Como ustedes saben, en la zona central tenemos una mega sequía causada por la disminución de los regímenes de lluvia, cada vez hay menos lluvia. Entonces hay una evidente y fuerte reducción que se ha observado en la precipitación anual, que también afecta, por supuesto, a los ríos que abastecen a estos lagos
Eh, La hidrología de los ríos podría sufrir importantes efectos debido a la subida de 300 a 500 metros de la isoterma cero. Esto significa que la isoterma cero va a aumentar entre 300 a 500 metros, como se ve acá en la imagen. Toda la cantidad de nieve que está en la cordillera de Chile Central especialmente va a subir 300 a 500 metros de aquí hacia el año 2050. Y estamos hablando de un tiempo bastante cercano, no es un tiempo muy lejano. También esto va a causar que se disminuya la escorrentía de los ríos que alimentan muchos lagos altoandinos, lagos de régimen que son muy sensibles a la cantidad de agua que ingresa hacia ellos. Ahora hay efectos comprobados por la comunidad científica. A ver, los principales efectos, parece que me falta una parte de la diapositiva. ¿No? Ah, ya. Bueno, los principales efectos del cambio climático están en la precipitación y la temperatura. Acá tenía otra diapositiva que no aparece, no sé por qué una imagen. Pero la precipitación en la zona centro-sur ha observado una significativa disminución estadística y hacia el año 2030 se proyecta una disminución entre el 5 y el 15% entre las cuencas de los ríos Copiapó y Aysén, que se intensificará a medida que aumente la disminución de los regímenes de precipitaciones. Las zonas entre las cuencas de los ríos Mataquito y Aysén, la disminución para dicho periodo será un poco menor y en la zona de Magallanes se proyecta un leve aumento, aunque con una menor precipitación nival. O sea, va a precipitar una menor cantidad de nieve en esta zona de Magallanes y la Patagonia en general. Ahora, el efecto del calentamiento atmosférico también influyen en lo que estamos hablando, que por ejemplo acá tenemos el año 1885 y en el año 2011. Ese es el aumento del calentamiento atmosférico, afectando la estructura térmica de los ecosistemas lacustres. Acá hay mucha literatura que se ha estudiado sobre el tema. Al intensificar la estratificación o separación de las capas de los cuerpos de agua, es decir, evita que las capas se mezclen en la columna de agua. Esto dificultando la posibilidad de mezcla, que se acabo de decir, y esto también limita mucho la entrada de oxígeno a las capas profundas. Esto afecta mucho a la vida que vive en las capas que son bentónicas, que viven en el fondo de los lagos. Otra cosa que hay que considerar es el descenso de las precipitaciones anuales y el incremento de las altas temperaturas o las de calor. Son efectos que se van sumando uno con el otro, es decir, disminuye la precipitación y aumenta la temperatura, lo cual agrega más presión sobre los ecosistemas. Junto con la sobreexplotación de los acuíferos, ya es un tema que ya está casi colapsando estos ecosistemas porque es demasiada la presión ejercida tanto por factores que son humanos como factores que son ambientales, pero al mismo tiempo sabemos que el cambio climático está provocado por el hombre, por una mayor cantidad de CO2 en la atmósfera. Entonces todas estas presiones son muy serias, afectando a las lagunas de Chile Central, que son un entorno maravilloso, y se está viendo muy impactado todo esto. Acá tenemos que hay también fenómenos climáticos extremos. Son marcados eventos de sequía que se van a producir a partir de la segunda mitad del siglo XXI. Van a haber eventos de sequías que van a ser realmente extremos, o sea, no es como lo que conocemos actualmente. Aumento de noches cálidas en el Norte Grande, y esto es lo que va a pasar acá en Chile. Va a ser un aumento de noches cálidas en el Norte Grande, desde Norte Grande a Coyhaique, con disminución de las noches frías. En Santiago se va a registrar un aumento de las olas de calor que están definidas como 3 días consecutivos por sobre el 90%, que corresponde a 32 grados. Eso quiere decir que
en 3 días seguidos el promedio de temperatura va a ser mayor de 32,4 grados, lo que es muy alto. Las pérdidas ambientales y sociales y económicas en el país por este fenómeno podrían llegar a ser muy significativas, alcanzando al año 2100 un 1,1 del PIB, el Producto Interno Bruto. Esto va a tener un impacto que casi es difícil de visualizar en este momento, pero van a ser un impacto muy catastrófico. Sobre todo estas dos variables acá, que estoy marcando un círculo rojo. Ahora hay un caso extremo que quiero dedicarle un poco más de tiempo porque es la primera vez en 2000 años que la laguna de Aculeo, una laguna de régimen endorreico en Chile central, se ha secado por completo, completamente. Por ejemplo, acá tenemos el año 2015, que estaba la laguna una cantidad de agua razonable. Bueno, en enero del 2017 ya empieza a disminuir significativamente. En febrero del 2018 disminuye aún más. En marzo del 2018 aún más. Y actualmente, en este verano del 2019, la laguna se ha secado completamente. O sea, desaparece un ecosistema completo. Se acaba la laguna, no hay más ecosistema. Es realmente una tragedia para la gente que habita, para los animales, para toda la cuenca que abastece eso. Es realmente dramático. Las proyecciones del cambio climático en Chile indican una ocurrencia de eventos extremos, sequías extremas, inundaciones para el centro-sur. Ahora, hay otro factor que quiero mencionar del aumento de las temperaturas sobre los ecosistemas lacustres, que es las floraciones algales nocivas. Estos eventos afectarán entonces el ciclo, porque afectan el ciclo hidrológico de los lagos y lagunas, potenciando la propagación de floraciones algales nocivas. Ahora tenemos durante las últimas 2 décadas la frecuencia y distribución de las floraciones algales, especialmente cianobacterias y algas tóxicas, han aumentado continuamente, lo que se atribuye a la contaminación de las aguas y al aumento de las temperaturas. Acá tenemos una laguna que empieza a ser impactada ya por floraciones algales nocivas. Acá tenemos ya totalmente lleno de cianobacterias y la muerte de los peces por asfixia. Estas algas son realmente muy tóxicas. Lo otro importante que hay que tener en cuenta con las floraciones algales, con los lagos en particular, es la eficiencia de los lagos como centinelas del cambio climático, que dependen en gran medida de nuestro entendimiento de los procesos que ocurren en él. Hay muchos procesos que debemos estudiar para ver, porque son verdaderos vigías. Son sensibles al clima, integran información a las cuencas hidrográficas y responden rápidamente a los cambios ambientales. Es decir, aumenta la temperatura y ya empieza una muy rápida evaporación del agua de las lagunas. Y un proceso muy complejo es la acumulación de residuos orgánicos en un lago o laguna que causa la proliferación de algas, que se llama proceso de eutrofización. Acá tenemos otro caso extremo. ¿En qué consiste la eutrofización? En un exceso de nutrientes, principalmente por drenajes y fertilizantes. Mayor productividad del fitoplancton produce bloom de algas tóxicas, acelerando el proceso de eutrofización de estos ecosistemas. La eutrofización, las condiciones que gatillan y generan las floraciones algales nocivas son principalmente estas: la alta concentración de nutrientes, fósforo y nitrógeno principalmente. Eso es debido muchas veces a la agricultura que drena hacia los lagos, y el incremento de la temperatura, que es muy importante. También en la columna de agua sin movimiento, si ustedes ven un lago sin movimiento, se estratifica. Y bueno, obviamente también la presencia de algas formadoras de floraciones algales. Acá tenemos un lago que está contaminado por floraciones algales nocivas. Ahí se puede ver el detalle de cómo está el agua totalmente verde. Esto constituye un desafío para el país,
ya que para garantizar la calidad de agua y su disponibilidad para el consumo humano, es necesario contar con fuentes de agua limpia, no contaminada. Este es un lago eutrofizado con proliferación descontrolada de algas. Está totalmente desbalanceado el ecosistema, se han roto los ciclos tróficos naturales. Ahora, recientemente también se ha registrado acá en la Patagonia el alga didimo, que es una alga microscópica introducida, que podríamos llamarlo una especie exótica invasora. Pertenecen al grupo de las Basilarophysias o diatomeas. Se comentó por primera vez en la Patagonia chilena en mayo de 2010. Por ejemplo, acá tenemos un lago patagónico muy limpio y acá empieza la proliferación de didimo, que son algas que se fijan al sustrato. Entonces, eso genera una serie de consecuencias para un lago de la Patagonia. A ver, los impactos más significativos que tiene esta alga sobre los ecosistemas se reflejan en la alteración de procesos biogeoquímicos que normalmente ocurren en el lago. Y también hay un proceso estético, físico, que se ve, que es la marcada retención de sedimentos. Por ejemplo, acá vemos el fondo que está totalmente cubierto por el alga didimo y hay crecimientos masivos que se deben en parte al cambio climático y también, pero en parte a los niveles de fósforo y orgánico que se ingresan a los ríos. Porque esta alga es muy sensible a los cambios de fósforo y de nitrógeno. Los sistemas de agua dulce están sujetos a múltiples factores estresantes antropogénicos. Bueno, acá vemos también un caso acá en la zona del sur, de la Patagonia. A ver, y otro problema, un problema global, como es la falta de agua. Hay que considerar que todo esto que vimos anteriormente afecta a esto, que es la falta de agua que tenemos hoy en día. Uno de los principales gatillantes del incremento progresivo en la eutrofización es la concentración de nutrientes, fósforo y nitrógeno en los ecosistemas acuáticos. Esto desencadena cambios importantes en las redes tróficas y disminuye la biodiversidad acuática. Todo esto está documentado, además de cambios en la composición taxonómica y abundancia del fitoplancton, aumentando la frecuencia y densidad de las floraciones algales. Ahora hay que considerar que cuando estas floraciones se desarrollan en cuerpos de agua destinadas a diversos usos, sus servicios ecosistémicos como fuentes de agua potable, recreación, pesca deportiva, se ven realmente perjudicados, muy perjudicados desde el punto de vista sanitario, económico, ambiental y estético. Es una cantidad de factores que están influenciando negativamente en los cuerpos de agua. Porque la contaminación de los lagos también es un tema de salud pública. Esto me quiero detener un poco porque es muy importante. La alteración de los ecosistemas acuáticos puede repercutir en la salud también humana de la población, de diversas formas y por vías que a veces son muy complejas de entender. Por el grado en que la población local depende de los servicios de los ecosistemas y de factores como la pobreza que afecta a la vulnerabilidad frente al cambio climático. Esta palabra es muy llamativa, vulnerabilidad hoy en día, porque hay muchas personas que pueden estar en este caso de vulnerabilidad al tener unos ecosistemas tan degradados. Ahora tenemos la disminución de las reservas de agua, que está relacionada con la desertificación y degradación de la tierra. A su vez, el cambio climático está interactuando con estos factores, también agotamiento de ozono, pérdida de biodiversidad y función de los ecosistemas. Todo esto también da detrimento de la salud humana. O sea, hay que considerar esto que es realmente preocupante si nosotros nos ponemos a pensar que nuestra salud se está viendo afectada por esto. No es algo que está lejano ni uno lo ve que no le puede afectar. Entonces, bueno, como conclusión, quiero abordar la necesidad de un abordaje interdisciplinario e intersectorial.
Es decir, tiene que ser muchas disciplinas las que estén abocadas en estudiar esto, especialmente las FAN, que son las floraciones algares nocivas, que están relacionadas con la biología, ficología, ingeniería ambiental, educación ambiental, química ambiental, salud pública y limnología y ecotoxicología. Es decir, tiene que haber un grupo interdisciplinario de gente que aborde estas problemáticas para poder enfocarse, porque todo esto es una sinergia, una afecta a otra y así. Todo está relacionado. ¿Ah? Bueno, eso es. Preguntas. Preguntas, comentarios. Por acá. Acá. Buenos días. Hola, La pregunta, yo soy un aficionado a la pesca recreativa en la zona y desde que se hace desde el 2010 adelante, los ríos están invadidos de didimo. Lo que usted dice que esto se produce por un exceso de carga de nitrógeno y fósforo. Especialmente fósforo. Ya, correcto. Entonces yo había leído en el tema, por Senapesca, en las recomendaciones que dice, que recomienda que que lavar los equipos y se transmite esta espora de un lado a otro. Y pareciera que fuera esa una de las principales causas. No sé qué opina usted. Claro, lo que pasa es que estas algas resisten mucho resisten un cierto grado de secación, más que otras. Entonces, por ejemplo, los kayaks que se usan en un lago, y uno puede tener algas de didimo, eso si uno no lo lava o un equipo de pesca no lo lava bien y lo desinfecta, puede traspasar de un lago a otro el alga y así ir contaminando lagos que no estén contaminados por eso se ha ido distribuyendo geográficamente el didimo, que el alga de didimo al principio se encontró solo en la zona de Futaleufú. Y de ahí de Palena, de esa zona de Palena, se ha ido distribuyendo a otros lugares. De hecho, ahora ya está llegando incluso acá a la región de Magallanes. Se ha detectado en el Lago Blanco. Y es un problema que justamente usted menciona Senapesca. Senapesca tiene una directiva en donde habla de unos procedimientos, unos protocolos de limpieza de materiales para que el alga no se vaya distribuyendo de un lugar a otro, porque son lagos muy oligotróficos, que quiere decir que son muy cristalinos, es un agua transparente. Y si ese lago llega a ser invadido por esta alga, su fondo queda totalmente, como vimos acá en las diapositivas, queda totalmente cubierto de del alga que forma un manto, una espesa capa en el fondo del lago, y eso afecta mucho a la pesca porque, por ejemplo, disminuye los procesos de reclutamiento de los peces. Los peces más pequeños muchos se alimentan en el fondo y al estar cubierto por el alga el fondo no permite la alimentación de los peces. Entonces disminuye, impacta mucho en la pesca deportiva sobre todo. Buenos días. Hola, buenos días. En realidad tengo como un par de preguntas vinculadas. Sí. En esta región existen cuerpos marinos como Xenoxkyrin, que de acuerdo a un paper de Killian en 2013 reunirían aparentemente condiciones para ser consideradas en sus propiedades y en su dinámica como lagos. La pregunta es si esa posibilidad existe de pasar esa categoría de un cuerpo marino a un lago y si eso sería vinculante para efectos de conservación. O sea, a ver, un tema va por el tema de la salinidad. Un lago se define como agua dulce por una baja concentración de salinidad. Un cuerpo marino tiene una alta concentración de salinidad. Entonces acá lo que se produce son muchos estuarios y en donde hay interacción del agua dulce con el agua salada. Y ahí hay una mezcla. Hay una mezcla entre los dos. El paper de Killian muestra que el ingreso de aguas de mar son mínimas, no son relevantes y toda la dinámica se explica por el aporte de aguas dulces superficiales desde el noroeste hacia el este y hay una salida neta a través de un canal
hacia los fiordos, no ingreso desde ellos hacia el sistema. A ver, yo lo que entiendo entonces es que hay un ingreso de agua desde el interior, de agua dulce desde el interior, ¿cierto? Hacia el fiordo. Lo que puede pasar ahí es que, por ejemplo, debido a todos estos procesos de cambio climático y de calentamiento global, los derretimientos de las nieves hayan aumentado la cantidad de flujo de agua dulce hacia el fiordo. Entonces, eso aumenta el influjo de agua dulce, disminuyendo a su vez el influjo del océano en ese sector en especial, que yo no conozco el caso de este sector. La pregunta entonces sería si es que no hay ingreso neto de agua de mar o de los sistemas del océano. Además es una situación inherente al sistema desde hace varios miles de años, de acuerdo al paper de Killian. La salida es neta. En ese caso, sí, con estas condiciones, caería dentro de un lago o no, y de ahí todas las consecuencias. Yeah. Yo lo que veo es que más que un lago, eso es un estuario, es una zona de mezcla entre agua dulce y agua de mar. Se llama estuario una zona en que hay una mezcla clara entre el agua dulce y el agua de mar. Entonces, el agua de mar, como es una cuña, se mete por debajo, como es más pesada, y el agua dulce se ingresa por arriba. Y eso se puede estar induciendo en mayor medida por lo que acabo de mencionar, que es el derretimiento cada vez más pronunciado de los hielos, de la nieve. Porque antes, por ejemplo, caía precipitación nival, ahora es más la precipitación de lluvia, de agua, y eso también hace ingresar una mayor cantidad de agua dulce al estuario, al sistema. Eso es lo que podría entender. Muy bien. Última pregunta. Gracias por la presentación. Tengo dos inquietudes respecto a qué políticas públicas o regulaciones existen respecto a dos factores que tú comentaste que eran importantes. El primero, en cuanto a la contaminación y la eutrofización y la contaminación y la invasión por especies exóticas. En el primer caso, ¿qué medidas existen para controlar el aporte del fósforo o el nitrógeno, porque proviene de los fertilizantes sintéticos, claro, hacia los cuerpos, hacia los lagos? Si existe alguna medida o algún control o alguna restricción, y si existen medidas para evitar la contaminación, porque en el fondo si existe un manual para limpiar los kayaks está bien, pero ¿qué medidas de fiscalización, regulación, sanción existen para realmente evitar que se siga propagando esta especie invasora en los lagos? Gracias. Sí, las normativas que tú me hablas, alguna norma ISO, alguna norma en cuanto a cantidad de fertilizante, yo la desconozco porque eso lo tiene que manejar el Ministerio de Agricultura, que es el que está encargado de... Porque acuérdate que todo esto viene de la tierra, de los campos que son sembrados, eso por la escorrentía del agua llega hacia las lagunas. Y eso es lo que produce la eutrofización, o sea, la cantidad de ingreso de nitrógeno y fósforo al sistema, hay un aumento. Ahora, por ejemplo, hay casos donde no hay mucha fiscalización, la verdad. Las lagunas de Aculeo, la cantidad de agua que se saca o se irriga y no... De hecho, el sistema, ustedes ven, quedó seco, totalmente seco. Y lo otro, normas, por ejemplo, de fluentes, desconozco el tema porque yo no soy un experto en la materia, pero tiene que haber alguna norma ISO. Sí. Muchas gracias, le damos un aplauso entonces.